Hace unos días, el gobierno celebraba una de sus mayores promesas de campaña, el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Un logro histórico, repetían, el alza más grande de los últimos casi 30 años. Lo celebraba la ministra comunista Vallejo, la ministra comunista Janet Jara, lo celebraba Boric. Le estamos dando una buena noticia al país, que es que con mucho orgullo podemos decir que a partir de hoy, 1 de julio, el salario mínimo en Chile es de 500.000 pesos. Y quizás usted, para sus adentros, también se alegró. Eso, antes de saber lo que le voy a contar y de explicarle cómo una aparente buena noticia se transforma en una muy mala noticia si nos adentramos en los hechos. Vamos a desmitificar las falsas y engañosas consignas que utiliza la izquierda para subir las encuestas y llegar al poder, y lo haremos paso a paso. Probablemente le han hablado maravillas de fijar un sueldo mínimo. Lo habrá escuchado, por ejemplo, de parte de la expresidente de la CUT y hoy secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Para avanzar en un salario mínimo que le permita a los trabajadores tener mejor calidad de vida, superar la línea de la pobreza y también tener mayor poder adquisitivo y a través de eso darle dinamismo a la economía nacional. Pero déjeme decirle que nada de lo que dice Bárbara es verdad. Fijar un sueldo mínimo no va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ni va a sacarlos de la pobreza, ni van a tener más poder adquisitivo, ni va a dinamizar la economía. De hecho, probablemente produzca todo lo contrario, y los más afectados serán precisamente los más pobres. ¿Por qué digo esto y por qué desmiento a Figueroa? Porque en la práctica, la fijación de un sueldo mínimo implica un aumento artificial de los salarios que se traduce a su vez en un aumento de los costos de producción del empleador. O sea, se transforma en una carga extra para él porque se verá obligado a pagar más por la misma cantidad de trabajadores y el mismo nivel de productividad. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué implica esto? Que el empleador deberá sacrificar utilidades, parte de las ganancias, para pagar este aumento artificial de sueldos. Y esa, en definitiva, es plata que dejará de invertir en muchas cosas, en innovaciones, mejoras, nuevas contrataciones, etc. Es decir, en mecanismos para aumentar la producción y así elevar los salarios reales a todos los demás. Le apuesto a que no ha escuchado esto de ningún comunista. Pues bien, esta carga extra del sueldo mínimo podría volverse insostenible para el empleador, quien va a optar por realizar despidos. ¿Y quiénes serían los principales perjudicados? Los trabajadores menos calificados, los menos eficientes, es decir, aquellos cuyo trabajo no alcanza a cubrir los costos que le generan al empleador. Y entonces, ¿qué pasará? El empleador, lógicamente, frenará las contrataciones y se inclinará por mantener a aquellos trabajadores que le cuesten lo mismo por ley, pero que a la vez sean más productivos. Para que quede claro, podríamos decir que, contrario a lo que sostienen marxistas y socialdemócratas Boric, Vallejo, Figueroa y el elenco completo, el sueldo mínimo es contraproducente porque genera un efecto empobrecedor. Por una parte, aumenta el desempleo. Los empleadores se verán forzados a realizar despidos, dada la carga extra que implica fijar sueldos mínimos por sobre la productividad de sus trabajadores. ¿Y quiénes se verán afectados? Los empleados menos calificados, porque serán reemplazados por empleados más calificados que trabajarían por el sueldo que fija la ley. Y por otra parte, aumenta la pobreza. Los trabajadores menos calificados quedan fuera del mercado laboral, ya que es más difícil que alguien esté dispuesto a contratarlos dado su elevado costo en relación a su productividad. O sea, las buenas intenciones de quienes promueven esta política pública del sueldo mínimo queda solo en buenas intenciones, porque en la práctica es contraproducente. Por donde se le mire, los que más pierden son precisamente los trabajadores menos calificados, los más vulnerables, los más pobres. Otros, claramente, no tendrán las mejores intenciones y, movidos por su odio y resentimiento habitual, insistirán en hacerle la vida imposible al empresario explotador, ya sea con sueldos mínimos u otras políticas desastrosas disfrazadas de nobles intenciones. Boric inició su gobierno con un sueldo mínimo de 350.000 pesos. Hoy alcanzó los 500.000 pesos. Es la tercera alza en un año, mientras que la CUT presiona para llegar a los 630.000 pesos al final de su mandato. Ahora, luego de esta explicación, comprenderá el desastre económico que podría causar esto. Más desempleo, más pobreza, menos oportunidades. Eso sumado, probablemente, a más impuestos y más inflación. Se viene un panorama no muy alentador, pero aquí estaremos para advertirle de todo. Si te gustó este contenido y crees que puede ser útil para alguien más, te pido un único favor: reenviar este video a 5 personas.
5 personas que consideres que tienen que saber esto. Si me ayudas con eso, solo con eso, créeme que podemos hacer una gran diferencia, mucho más de lo que imaginas.